Ya, ahí la estoy grabando la clase. Ok, la puedo grabar por acá, después la subo. Ya, vamos a ir probando algunas cositas. En primer lugar, necesito saber un poco qué es lo que entienden y qué cosas no entienden, qué cosas todavía no, no lo tienen muy claro. Si no, díganlo nomás, si nadie juzga a nadie, ¿ok? Yo por lo menos entiendo lo básico de las clases, o sea, creo que es lo básico. ¿Ya? Y Sería. sí, o sea, y todo lo demás que nos han pasado en los semestres anteriores menos listas. Ya, ok, está bien. Mira, vamos a crear un... ¿qué acá? Se va a llamar clases, ¿ok? Sé que se debe ver un poco chico, pero ahí quizás se vea mejor. Que sí. Sí, sí. Ya, opulento. Ya, no fue. Correo tem. Correo tem. Correo tem. Ya, sinceramente, chiquillo. Ya, miren. Después les voy a mostrar un poquito de lo que llevo del taller, ¿ok? No es tanto, pero igual sirve para que lo entiendan. Pero por el lado de las clases, mira, vamos a hacer el siguiente. Main CPP, ¿ya? Esto ustedes, no sé si ustedes están utilizando los IDEs correspondientes a Codeblock o no sé, Dev-C. No sé si lo están ocupando. Yo estoy usando dev-c. ¿Está bien? Sí, no, está bien, está bien. Porque es importante que entiendan de que, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo acá lo que estoy haciendo es utilizar el programa Visual Studio Code, ¿ok? Visual Studio Code es un editor de texto, no es un IDE, ¿ok? La gracia del IDE es que compila, ¿ok? El editor de texto no lo hace. Visual Studio tiene muchas extensiones para poder compilar tu código, ¿ok? Pero no es lo que se espera que tú hagas, ¿me entiendes? Yo en este caso lo que utilizo es el Visual, pero a la vez como estoy en Linux utilizo la herramienta G++, ¿ok? O GNU, ¿ya? ¿Ok? Que sirve para poder ¿cómo se llama esto? Sirve para poder compilar tu código de manera como nativa, ¿ok? Que de hecho, esa es la gracia de trabajar en Linux, que todo es más nativo, ¿ok? Es una lección, obviamente, pero sirve. Sorry si se escuchan mis perros. Bueno, por el lado de acá, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente, mira, en un IDE lo que ustedes hacen es irse a, por ejemplo, se van a archivos, ¿cierto? Ustedes crean un proyecto en Codeblock, ¿ya? Si tendré el Codeblock activado, perdón, no, no lo tengo instalado. Tengo el NetBeans, no, no tengo. Ya no importa. Como sea, ustedes en un IDE, en un entorno de desarrollo integrado, lo que hacen es irse a crean un proyecto, ¿cachai? Un programa de consola. Y dentro del programa de consola, lo que hacen es crear, por ejemplo, les va a crear un main.cpp, ¿cierto? Que es este. Si están trabajando en C++, es un main.cpp. Luego de eso, lo que hacen es crear un archivo, una clase, ¿ok? Yo les he dicho por el WhatsApp que ustedes pueden ordenar sus cosas
se lo he dicho a todos, pero bueno, ustedes pueden ordenar su código, su trabajo creando archivos, ¿ok? Archivos header, un archivo .h. En ese archivo ustedes pueden meter todas sus funciones, ¿ya? Y lo que hacen en el main es llamar a ese archivo .h. Entonces, de alguna manera se siente más ordenado, ¿ok? Igual es medio raro entenderlo a la primera, pero después van a ir cachando y van a decir, claro, tienen, es más sencillo trabajar de esa manera. Porque claro, imagínense un código, los códigos de primer año siempre son como de 30 o 40 líneas, quizás a lo sumo pueden ser 100, pero hay proyectos que de repente superan las 1000, po, ¿ya? Entonces, por eso tener ordenado su código igual es ideal, es un buen método para poder aprender. Entonces, cuando yo les digo de crear un archivo, también se pueden crear clases. En los IDEs ustedes pueden crear clases en el proyecto. Y lo que hace... Martín, por si acaso están grabando, por Sí, si sí, acaso, sí, sí, se consulta. está grabando, tranqui. Ay, ay, ya bacán. Em, lo que ustedes hacen en el... ¿Cómo se llama esto? Perdí un poco el hilo, sorry. Eh, Cuando crean una clase, les va a crear una especie de una ventana nueva, van a poder crear sus métodos, ¿ok? Sus partes privadas, por así decirlo, porque es el término que se utiliza. Partes privadas, ¿ok? Y tal. Y les va a crear lo siguiente, yo lo voy a crear manualmente, ¿ok? Dentro de la misma carpeta debería aparecer lo siguiente. Por ejemplo, no sé, voy a crear un clase.h, ¿ya? Y en esta clase lo que usted... Aquí está hablando acá. Ah, dejen de jugar Clash, po. Ah, pero ahí entró Franco. Ah, entró Fabián. Ya. Hola, hola. Buena, buena, Rey. Ya, entonces, dentro de mi archivo .h, ¿ok? Que es donde yo creo, yo literal puedo crear todo mi clase dentro del main. Pero tal como le explicaba recién, no se va a ver bonito, ¿ya? No va a tener, no va a ser muy bonito tenerlo todo ahí, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es feo? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos clásicos del main, ¿cierto? Por ejemplo, está el include, ¿cierto? Entonces tengo el iostream, porque estoy trabajando en C++. Pongo el using name space std. Y bueno, tengo mi main. Por ejemplo, vamos a out. Hello world. Entonces, no. Voy a crear acá. Voy a meter a 3. Voy a compilar el código, ¿ya? Para ver si funciona. ¿Ok? Este es... ¿ok? Voy a poner el nombre de... eh, clase, ¿no? Ya, compiló, genial. Entonces ahora voy y pongo clase.out. No, error, clase. ¿Vale? Escribí mal. Ah, ya, ok. Clase. Ahí está funcionando. Me tiró el Hello World. Hello World. Sección 303. Voy a guardar. Voy a compilar. Y Hello World sección 303. Genial. Está funcionando el programa en C++, ¿ya? Entonces ahora volvamos a la clase, ¿ya? Para los compañeros que todavía aún no entienden un poco las clases. En primer lugar, lo que hay que hacer, mira, voy a meter un poco aquí, ¿ya? Si quieren sacarle fotos, lo pueden hacer, no hay drama. Lo que se utiliza son estos de acá. If, n, def, ¿cachai? No sé cómo funciona eso exactamente, pero
son para las clases. Y luego finaliza con S. Entonces, lo tengo que utilizar de todos modos. Tengo que crear mi include biostream. Ya, mi using namespace. Para que no me dé problemas, ¿cierto? Y aquí básicamente lo que hago es hacer mi clase. Class, le digo class. ¿Cómo le puse? Class. Luego yo le. Ahora no es necesario, pero después van a entender lo que es la herencia y todo ese tema, ¿ya? ¿Está tirando el error? Ah, ya. El pico más de acá. Entonces, lo que yo debo entender en primer lugar. ¿Han entendido, cierto? No. Vi una mano levantada, ¿no? Me equivoqué, parece. ¿Todo bien? ¿No? Ah, ya, sí. Ya, pulento. Entonces, lo que yo hago, como les decía por acá, es crear mi clase. ¿Ya? Esto se hace automático si es que ustedes están utilizando un IDE. Nuevamente, vuelvo a repetirlo. Recomendable utilizar CodeBlock. Dev-C, que dijo un compañero que lo utilizaba, yo nunca lo he utilizado. No sé qué tan bueno es. O sea, es bueno, que por algo existe y no se ha descontinuado. Pero por mi lado yo no tengo ninguna experiencia con ese programa. ¿Ok? CodeBlock me apañó caleta cuando entré a la carrera, entonces súper recomendado. Pero si lo quieren hacer manual, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero ideal es, si van a hacerlo manual, ideal es que trabajen en un entorno, no sé, pues en un entorno Unix, ¿cachai? O sea, Linux, ¿cachai? O en algún Mac, si es que tienen Mac. Em, ¿Cómo se llama esto? Eh, quis- ye- claro, sí, sí, claro, también es buena opción. Eh, tenéis que hay que el C-Lion parece que igual, o sea, tenéis que entender que igual es de un entorno privado, ¿cierto? De bloque es open source, así que igual apaña si es que quieren saltarse ciertas licencias, ¿cierto? Entonces, todo ese tema, aplicarlo aquí en CodeBlock y listo. Y si no, utilizan la opción, ¿cómo se llama? Era el Online GDB. Y este paña caleta. Sí. Oh, abrió el archivo, ¿no? Ya, no importa. Entonces, como les explicaba, lo que ustedes tienen que entender por el lado de las clases es que van a tener una parte pública, ¿ok? Y una parte privada. ¿Ok? ¿Qué corresponde en la parte pública? En la parte pública siempre voy a tener lo que es, en primer lugar, lo que es mi constructor. ¿Ya? El constructor corresponde a mi elemento donde yo voy a decir, ok, esta es la primera parte, no sé, pues, así va a iniciar mi clase. Va a tener elementos, ok, va a tener los elementos de las partes privadas, como diciendo, no sé, si yo creo mi clase, porque le puse el nombre de clase, quiero que, si en la parte privada yo le voy a decir, ok, quiero que tenga mi parte privada va a ser un entero de em, número, ya, si nos vamos en la parte bien, bien normal. Entonces, mi constructor va a ser, por ejemplo, número igual 0, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque sirve cuando yo declaro una clase, yo declaro una variable tipo clase, voy a decirle, ok, quiero que cuando inicie tenga ese valor, el elemento número, ¿ya? Sin embargo, yo puedo simplemente ignorar esto, porque, bueno, esto lo crea siempre el programa. Yo puedo ignorarlo, yo puedo ignorar mi clase constructora y crear una clase constructora. Yo voy a decir, cada vez que cree una clase, voy a agregarle un entero. ¿Cachai? Entonces, me ahorro ese tema, ¿ok? Lo van a entender cuando se lo explique un poco más un poco más. Luego de esto viene la parte donde yo nuevamente me voy a meter
al archivo CPP, ¿ya? No, perdón, acá. Ya les dije, si quieren sacarle foto lo pueden hacer. Ahí van a entenderlo ustedes. Donde yo tengo que colocar valores, ¿ok? Entonces yo digo, esto lo hago para ordenarlo, ¿ok? Colocar valores. Yo acá voy a tener mis mis set. Yo con este voy a decir, cada vez que yo llame a una parte, a una parte de mis partes privadas, ¿ok? Va a ser con un set. Yo digo set número porque es la variable que yo estoy creando. Por ejemplo, acá. En esta clase de su taller número 1 están todos estos elementos, ¿cierto? Todas estas partes privadas. Corresponde al nombre, al apellido, al nacimiento, a los días y al ID. ¿Ok? Yo, cuando tengo todas estas partes privadas, tengo que crear funciones, ¿ok? Que, con las cuales yo pueda ingresar datos. Porque entiéndase de que una parte privada de mi. Una parte privada de mi. ¿Cómo se llama? De mi clase. Yo no la puedo manipular como tal. Yo no la puedo manipular como si. Como si nada, como si. Como si existiese. Como si fuese una variable del main. Yo no la puedo manipular de esa manera. Por algo es una parte privada. ¿Entiendes? Entonces, para hacerlo, para yo manipular, por ejemplo, en el main, yo en el main creo una variable que sea de tipo clase, ¿ok? Y yo quiero manipular las partes privadas de esta clase, yo lo que hago es utilizar estas funciones. Set, si es que quiero ingresar un dato en mi variable que acabo de crear, o get, si es que quiero recuperar, no, ojalá no se entienda como sacar y que no exista más en la variable, sino como que me entrega, ¿cierto? Consigo mi valor, ¿ok? Entonces, en este caso yo voy a decir set número, ¿cierto? Y digo, ok, este set número va a recibir un entero, ¿ya? Y le puedo dar el nombre, la variable que yo quiera. Puedo decir, ok, quiero que va a recibir un entero A. Ese es nada más y nada menos que un ejemplo, ¿ok? Entonces yo después digo, ok, cuando yo invoque a la función setNúmero, yo le voy a dar el valor de un entero. Y mi clase lo que va a hacer es darle ese entero a mi parte privada número, ¿ok? ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo, no? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda por ahí de lo que ¿Puedes hice? repetir lo del set número, el int a? Cuando yo creo mi función setNúmero, lo que hago es decirle a mi variable de tipo clase, recuerda que la clase se llama clase, súper genérico, lo que hago es decirle, ok, yo te voy a entregar un valor. Ese valor quiero que tú lo guardes dentro de la parte privada de la variable que acabo de crear. ¿Ya? Yo, por ejemplo, dentro del main, como no tengo todavía invocada la clase, voy a decir, ok, me aparece en rojo, pero no lo pesquen, voy a decir clase A1, ¿cierto? Entonces, después yo voy a decir A1 set número y le voy a dar el número 53, o sea, perdón, ya, 532. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace el set número es de que revisa y dice, ok, A1 es una clase es una clase tipo clase, ¿cierto? Es una variable tipo clase y me está invocando a la función setNúmero. SetNúmero, me voy para acá y dice, mira, tengo que recibir un entero. Yo que le estoy ingresando un entero. ¿Y qué está haciendo ella? Lo que está haciendo es ingresar a la parte privada de la clase el valor que yo le acabo de pasar. ¿Ok? ¿Se Sí, entiende un sí. poco con eso? Mira, por ejemplo,
¿Y por qué existe todo esto? Porque nuevamente, si yo estoy acá, yo no puedo decirle a mi variable A1, que es una variable de tipo clase, yo no le puedo decir, ok, deja el número. No puedo decirle deja el número 23, porque es una parte privada. ¿Entiendes? Una parte que yo como usuario final, como usuario promedio, común, yo no puedo manipular. ¿Ok? Esto lo manipula el administrador, por así decirlo. ¿Ok? Las partes privadas las manipula quien crea la clase. Y yo le doy la opción de ingresar mediante funciones tales como el set número. Entonces ahora yo voy de nuevo, por ejemplo, voy a crear otra nueva función donde yo voy a conseguir ese número. ¿Ok? Entonces yo digo, ok, quiero conseguir el número que acabo de ingresar, por ejemplo. Entonces yo tengo que recordar, a ver, ¿qué tipo de elemento es mi número? Es un elemento tipo entero. Ok, entonces yo digo int y digo get número. Y lo que hago, no tengo que ingresar, no tengo que entregarle ningún valor, pero él me devuelve lo que corresponde a el número. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que sería el main CPP. Ok, un segundo antes porque yo lo que tengo que hacer también es crear mi clase.cpp. Y dentro de mi clase yo puedo crear los constructores y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ir para acá, para que no nos tire ningún error, ¿ok? CPP, ok, tengo esas cosas. Yo digo root clase.h. Me está tirando errores. Ah, no, esta funciona. Pues también agrego mi include string. Hago mi using namespace std. Y acá recuerdo de que yo tengo una clase. Ok. Sí. Digo, ok, tengo mi constructor, ¿cierto? Lo puedo dar como con un comentario para que no se me olvide. Y digo, ok, mi clase tiene un constructor. Entonces, como yo les decía antes, yo digo acá, yo quiero que acá cuando yo cree una variable, él tenga como predeterminado, esa era la palabra que estaba buscando hace un rato, quiero que como predeterminado me deje en la parte privada el número 0. Después yo digo, oh, mira, yo quiero crear una clase, ok, que va a tener, yo le puedo ingresar un entero A, ok, igual que antes, un entero A. Y en ese entero A yo voy a ingresar un elemento. Es el elemento A que le voy a entregar. Es muy similar al set número, ¿cierto? Pero la diferencia acá es que acá yo, cuando ocupo el set número, es cuando yo, por ejemplo, hago esto, donde creo mi clase y después le doy un elemento. Sin embargo, yo puedo crear mi clase, voy a crear otra, por ejemplo, y yo le puedo entregar el número al tiro. ¿Se entiende? ¿Cómo por dónde va la cosa? Entonces, luego de esto, a ver si tengo nada más. Ah, no, no nada más. Los otros ya están definidos. O puedo crear las cuestiones la siguiente. Me voy al main. Entonces ahora recuerdo, ok, tengo que incluir mi clase. Tengo que hacerlo con comillas. Entonces, clase.cpp. Y deberían entregar error. Genial. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a borrar este hello world. Y, por ejemplo, tengo estos dos elementos que ya creé. Tengo la clase A1 y clase A2. Entonces, digo cout. Voy a poner A1 es igual a. Y le voy a entregar. Aquí tengo que hacer el get number en ambos. A2, perdón, A1. Get número. Tanto. Y después en line. Mismo con el otro. Cout.
A2 es igual a A2.getNumberEndLine. Genial. Entonces esto no debería entregarme error, pero por si acaso, a ver. Ya, me dice que clase.h. Creo que la escribí mal, era. ¿Qué aparece? Sí. No. A ver. Ya, genial, compiló. Entonces, reviso y ahí está. Ahí le di los valores. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a crear otra clase. Clase A3, ¿cierto? Mi clase A3, ahora yo a mi clase A3 yo le voy a entregar un valor mediante pantalla, ¿ok? Yo voy a decir, ok, seout ingresa un valor. Y en line, decir, ok, este va a ser, voy a dar el nombre de valor. Voy a crear acá, hacer un entero. Ok, va a estar el valor ahí. Entonces cuando después yo llame a mi A3, voy a decirle set number valor. Tal cual como acá arriba. Copio, pego, pero ahora el A3. Esto no debería entregarme error, ¿cierto? Genial. Entonces me está diciendo ingresa un valor, yo le voy a dar el número de 654 y después me entrega el valor. A3 es de 654. Ok. Fui un poco rápido porque el tiempo pasa volando y son las 9:46. Pero, ¿están entendiendo las cosas? ¿Están entendiendo las clases? No entendí el A1, A2 y A3. Si me lo puedes volver a explicar, por favor. Ya, a ver. ¿Qué no cachaste? El A1 y A2 es ingres, entonces es como darle un valor que lo da el administrador, ¿no es cierto? ¿O no? Mira, a ver. Lo que hice yo acá, yo creé tres variables distintas. A1, A2 y A3, ¿cierto? Sí, En A1 lo que yo hice fue entregarle un valor, agregar un valor a su parte privada. En este caso, la parte privada de mi clase, no fui muy, muy inteligente en darle este nombre, pero mi clase tiene una parte privada, ¿cierto? Que es el elemento número, ¿ya? sí. Yo en el main lo que hice fue decir, ok, A1 voy a ingresar, le estoy dando un valor, estoy invocando a la función setNúmero y le estoy dando el valor, tal como aparece acá. SetNúmero va a recibir un elemento que va a ser entero y se lo voy a entregar a mi parte privada, ¿ok? Porque de esta manera es como trabaja las clases, ¿ok? Porque yo te dije hace un rato, si yo creo una clase e intento eh, meterme en sus partes privadas, por así decirlo, no lo voy a conseguir, ¿ok? Me va a tirar error, me va a decir de que eso es una parte privada, eso es una parte que el usuario no puede hacerlo, ¿me entiendes? Por algo yo tengo que crear estas funciones. Set número, ¿cierto? Para poder ingresar un elemento. Y get número para poder em, conseguir ese elemento. Claro, ese elemento. ¿Ya? ¿Por qué, Claro. por qué en este caso es número? Porque estoy haciendo referencia a lo que la parte privada es. ¿Ok? Que es número. Yo le mostré hace un rato el asistente.h. Voy a cerrar esto un poco para que se vea un poco más grande. Y por ejemplo, acá, ¿qué hay? En lo que es su taller, para que lo tengan bien claro, está la parte de nombre, apellido, nacimiento, días e ID, que son las partes privadas que les pidieron en el enunciado. Entonces, para yo no perder aquello, yo lo que digo es crear, yo voy creando. Ok, tengo un set nombre. ¿Ok? ¿Por qué tengo este set nombre? Porque corresponde a esto, a este nombre. ¿Y qué hago? Yo le voy a ingresar un string, ¿ok? Y ese string va a ser guardado en la parte privada nombre, al igual que apellido.
le voy a ingresar un string y lo voy a invocar, perdón, lo voy a guardar ese string, lo voy a guardar en apellido. ¿Se entiende? Set nacimiento, voy a recibir un elemento de tipo entero y lo voy a guardar en mi variable nacimiento. ¿Se entiende? Sí, Ya, pulento. Y el get número, como te dije hace un rato, bueno, entrega la opción. Entonces, eso es lo que hice con la variable A1. Con la variable A1 yo le entregué un valor. ¿Entiendes? Pero lo que hice con la variable A2 fue utilizar el constructor. ¿Ok? Porque como dije hace un rato, los constructores sirven para ahorrar, por así decirlo, no sé si sería la palabra líneas de código, ¿ok? Pero son formas para poder decir, ok, voy a crear esta clase y quiero que tenga estos elementos. Entonces, en este caso, pues un ejemplo súper sencillo, quiero que mi clase, mi clase, con su constructor, yo le voy a entregar un elemento de tipo entero, de inmediato, ¿me entiendes? Entonces, después yo lo defino. Ok, tengo mi clase, va a recibir un entero, ok, y este entero quiero que lo guarde en número. Como te digo, es súper parecido al set, pero la diferencia es que yo con el set, yo ahora por ejemplo, si al get, perdón, si a esta clase A2 yo le di el número 123, yo ahora puedo volver a llamar, volver a agregar un elemento, pero con el set número. Le voy a dar el mismo valor. Si yo intento crearla así, me va a dar error. Porque no la estoy, ya no la construí. ¿Me entiendes? O sea, perdón, ya la construí. Entonces, es como, no, esto no se puede hacer ahora. ¿Cachai? Ya tuviste tu oportunidad antes. Ya lo hiciste. ¿Me entiendes? claro, ya se dio el valor antes. Claro, ya utilicé mi valor constructor. Porque el constructor es cuando tú inicias. ¿Entiendes? Yo Sí, inicializo esta variable A2 y le doy este valor. Genial, ocupaste tu constructor. Lo mismo pasa con las demás. Yo no le di nada, fui nomás, pues, ¿me entiendes? Tengo que utilizar el set número. ¿Entiendes? sí. Genial. Entonces, después de esto, que espero que estén cachando como la onda de... Ah, mira, sorry, me equivoqué acá. Esto era clase-h. Como copié el anterior, creo que me había equivocado, obviamente. Pero no pasa nada. Si vieron los videos que les mandé, por lo menos el primero, ¿cierto? Que era este, parece. Mira las cosas que mandan. Em, Video, a ver si logro pillarlo acá. El de programación orientado, ¿no? El de programación orientada a objetos, este de acá. Si lograron ¿Quién ver, vas a sumar al si, plan? si vieron este video, que es una explicación bien entretenida de cómo funciona el tema de la programación orientada a objetos, eh, habla, Otro objeto. espero lo hayan visto porque igual explica súper bien y son por ejemplo, son la forma en cómo explica, por ejemplo, esto, tiene la clase. Esto puede parecer como, ok, en el video están explicando con Minecraft, obviamente hay un cubo, pero no, se utiliza de esa manera. Los métodos se utilizan con un cubo. ¿Sí? Entonces, un segundo. Un ratito, ¿no? Ahora sí. Es- Escucha. Ah, ¿te das cuenta? Hay un elemento de forma cubo.
para poder representar que estos son los métodos. ¿Entienden? Esta es mi clase. Estos son los elementos, cómo va a funcionar mi clase. ¿Entienden? Ahí también. Bueno, la otra cuestión. Esto no hay ya. No hay otra cuestión. Pero se entiende un poco la onda. Sí. Ah, buena. Buena. Lo importante es que vayan cachando, como les digo, esto. No sé si podré instalar ahora el. A ver, si me la juego instalando el Codeblock. Para que vayan cachando un poco cómo es la cosa. A ver. Eh, mira, a ver, vamos. Quizás esto ni siquiera funcione, pero porque igual tiene varios problemas. Lo voy a crear acá en. El Depse no es un buen compilador. No, sí, lo es. Lo es. Lo que dije hace un rato era de que yo nunca he compilado en él. Nunca lo he utilizado. Ah, ya. ¿Entiendes? Entonces, Yo sé, igual de repente te da como algunos fallos, como que se te traspapela, sí. pero no sé. O sea, que yo nunca ocupé el código, pues ¿Ve? entonces si ocupo el código como que me confundiría mucho. Hay cuestiones que, por ejemplo, el de programación ATS. Programación ATS. Ese chico, bueno, que falleció ya hace unos años, utilizaba RIP. sí, utilizaba el de menos C. Sí, pues yo por eso ocupaba el de eso, que lo empecé a ver ahí. Claro, Yo igual, por eso lo instalé. claro, sí, por eso digo. Él lo utilizaba y tiene sus formas para poder. De hecho, tiene. Entonces, tiene su estilo y claro, si te acomodáis a él, igual es difícil salir de él. Acá yo, por ejemplo, que fue el que utilicé en un inicio, a mí me ayudó. Ahora, como le digo, esta cuestión no creo que funcione. Por ejemplo, acá está el main CPP. A ver funcionó. Genial. Ya. Este es el code block de siempre, ¿ya? Lamentablemente no puedo aumentar mucho. Aquí ya las cuestiones son los tamaños que hay, así que sorry. Pero por ejemplo, si yo quiero crear una clase, lo que hago es irme a archivo y voy a new y le pongo clase. Y acá voy creando mis cosas. ¿Cómo vas a llamar mi clase? Voy a llamar mi clase persona. ¿Ok? Puede tener un destructor. El destructor, recuerden, es lo contrario al constructor. Pues, o sea, yo en el constructor voy y le digo, quiero que se inicialice de esta manera o que yo le voy a entregar este elemento. Yo con un destructor hago todo lo contrario, elimino las variables. ¿Entienden? Entonces acá, por ejemplo, eh, voy a agregar mi variable, no sé, cabeza. Esta no recuerdo lo que significa, pero le añado. A ver. Claro, va a ser un string, por ejemplo. Y le añado. Le digo, voy a agregar un string, un entero que va a ser ojos. Y ahí está. Entonces yo después voy y digo, creator, y listo. Sí, ok, genial. Ahora me crea mi persona CPP, ¿cierto? Donde estoy trabajando, lo mismo que acá. Y me crea mi persona.h y me lo crea todo de una. ¿Entiendes? Me crea los set, los get. Súper sencillo crear en el codeblock. Ahí está. Yo creé un string que se llama cabeza y un int que se llama ojos. ¿Ok? Tengo mi get, ¿cierto? Donde yo retorno lo que tiene la parte privada ojos y un void con un set donde yo entrego un valor para dejarlo dentro de mi variable ojos. Lo mismo con cabeza.
¿Se entiende? Sí, Manuel, sí. Te decía de que o sea, bueno, ahí se puede aumentar un poco. Sorry. El programa no puedo aumentar el programa, pero se puede leer eso. Eh, ¿Sí? ¿Qué pasó, Gabriel? No sé si estás hablando. Falsa alarma. Ignórenlo. Ah, ya, ya, ok. Ok, entonces, y mira, ¿de qué me se declaran los struct en la clase? El struct en clase. Pero un struct, ¿por qué sería un struct? Una estructura te refieres tú, ¿no? Y oye, el compañero Harold, me preguntaste cómo se aplica el destructor. La verdad nunca, nunca apliqué el constructor. Pero si lo buscamos, por hacer eso. A ver, acá dice de que el destructor. New class. Aquí está el destructor. Parece que se ejecuta normal. Sí, parece que no hay mucho. No hay algo tan complicado. New class. New class. No parece ser muy complicado, pero no tiene mucha ciencia, parece. La bola te elimina el elemento y listo. Al parecer es así. Delete, claro. Elimina el texto, que es la parte privada. ¿Sí? Ya por eso. Gabriel, explícate un poco a qué te refieres con el struct. ¿Crear una estructura dentro de la clase? ¿A eso te refieres? Bueno, pucha. Bueno, sí, si te refieres, si no entiendes lo que es una estructura, para crear una estructura es necesario declarar lo que va en especial en las clases. Para crear un struct, pero es que struct. A ver, definamos bien las cosas. Un struct es una estructura, ¿ok? Eh, la estructura de las clases de alguna manera no están, no están como relacionadas de todos modos. Es decir, una estructura, tú
tú puedes crear una estructura con elementos, ¿cierto? Y los manipulas tú, ¿cierto? De hecho, em, las listas se manejan con estructuras, ¿ok? Eh, pero las clases tienen sus propios métodos, es decir, ¿qué diferencia una estructura de una clase? Una estructura existía ya en C. En C, una clase no es lo mismo, no es lo mismo que en C++, porque en C++ el lenguaje está orientado a objetos, es una programación orientada a objetos, al igual que Java, ¿ok? ¿Qué significa el orientado a objetos? De que todo es un objeto, ¿ok? Todo, es decir, la manera en cómo se manipula lo tienes que ver, siempre se da el ejemplo como de un vehículo, ¿ok? O sea, eh, tú quieres crear un vehículo en lenguaje C++, perdón, tú vas a crear objetos para poder representar este vehículo. Ya vas a crear un objeto que va a ser una puerta, vas a crear un objeto que va a ser las ventanas, ¿cierto? E incluso ahí también va la herencia. Por ejemplo, tomando el ejemplo de la puerta. Una puerta, ¿cierto? Va a tener lo que es la manilla, va a tener la ventana, y tú puedes crear una clase ventana, ¿ok? ¿Cierto? Y tú vas a heredar los elementos las partes privadas de un elemento, ventana, a una puerta. Que la puerta trabaja con una ventana, ¿entiendes? Se heredan elementos, se heredan métodos, se heredan. Eso lo van a ver después con la herencia en C++. Esa es la gracia aquí se explica, po. O sea, una clase A, ¿cierto? Inicial, tú vas a heredar los elementos, partes privadas, ¿cierto? Elementos o métodos, mejor dicho, ¿cierto? Los vas a heredar a la clase B y la clase C. La, y la clase B y la clase C van a poder heredar también a una clase B. El ejemplo también más clásico es cuando se habla de un padre, es decir, o una madre, ¿cierto? Por ejemplo, la clase B y la clase C lo podemos definir como también, como el padre y la madre, ¿cierto? Muy heteronormado el ejemplo, sí, pero muy poco 2022, ¿ya? Pero veámoslo por ese lado. Eh, Imaginemos como clase B es como el padre y la clase C es la madre, ¿cierto? La clase D es su hijo. La clase B va a heredar cosas de la clase B y la clase C, ¿ok? Y nuevamente, cada uno tiene su... ahora suena peor, pero cada uno tiene sus partes privadas, ¿cierto? Que corresponden a, a elementos que lo caracterizan, ¿ok? Y la estructura no... yo creo que se puede crear una estructura dentro de una clase, pero no es obligatorio, tal como lo hemos visto recién. La clase funciona de esta manera, con su set, con sus get, ¿cierto? Pero las estructuras funcionan de otra manera, ¿ok? La estructura tú vas y tú dices, ok, yo voy a crear una estructura, voy a decir struct eh, Martín, ya, por decir una tontera nomás. Y acá creo mis partes, lo que corresponda. Va a tener un entero que se va a llamar valor, ¿cierto? Va a tener un entero que es decir tamaño, no sé. Va a tener un string que va a ser un nombre, ¿cierto? Y así funciona una clase. Perdón, una estructura. ¿Ok? También después está el tema de las listas, como les decía. Mal recuerdo. A ver. eh, por acá una lista. Hay una estructura. Voy a crear un nodo, ¿cierto? Va a tener un elemento y este voy a apuntar al siguiente. Después creo una lista, ¿ok? Con estos nodos, ¿ya? Así funcionan las listas, con estructuras, a diferencia de la otra ola. No sé si te quedó un poco claro. Bueno, me dijiste dale, dale, pero te quedó claro que la estructura no es necesaria dentro de una clase. O no sé si me quisiste decir otra cosa y no te entendí.
Pero bueno, no importa. Si cualquier cosa, la verdad que me quieras preguntar, también me lo puedes preguntar por interno. Si es que, no sé, pues, a todos les da vergüenza de repente cuando uno se equivoca. Hasta a mí me da vergüenza cuando uno de repente se equivoca o tiene que equivocarse. Así. No hay drama igual si aquí somos todos estudiantes. Nos podemos ayudar entre todos. Pero bueno, no tengo nada más que agregar por allá porque ya son las 10, loco. Sí, hermano, ya es tardecito. Oye, ¿no te dijeron nada por esos correos? Por el tema de qué. No sé, de que como tú lo mandaste, pero como ya lo habíamos, entre comillas, solucionado. Ah, no me respondió nada el viejo. Oh, está grabado Ah, esto. ya. No, sí, mira, nosotros fuimos a hablar, o sea, ponele, nosotros salimos a las 9 y algo, porque teníamos ventana, ¿Sí? y se nos ocurrió ir a la escuela de informática. Y yo, onda, yo llegué, ¿no? Y le pregunté a las, no sé cómo se llama Pamela. la tía que está en la secretaría. Pamela Ya, se pues, y llama. le dije a la tía Pamela que con quién podíamos hablar el tema de que ahora como que no teníamos profe, pues. Sí. Ya, pues, eso le empezamos más o menos como a contar la situación, ¿cachai? Y de la nada, así, sale un caballero, pues, mano. Así, espera, esto se está grabando, ¿no? Voy a detener la grabación. Así que, ya eso, por la grabación.